¿Te has preguntado alguna vez cómo algunas mujeres parecen estar rodeadas de una paz inexplicable incluso en medio de la adversidad? La respuesta está en una promesa divina que atraviesa los tiempos. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34:7. Esta no es solo una declaración poética, es una realidad espiritual poderosa que actúa como un escudo contra las personas malvadas. Hoy exploraremos las 8 señales que revelan cuando una mujer está protegida por Dios. Señales claras de que su mano la guarda y la dirige, aun cuando ella misma no lo note. Te mostraremos cómo identificar estas manifestaciones celestiales y cómo actúan como una barrera invisible contra el mal. Porque cuando Dios pone su cobertura sobre alguien, ni el enemigo más astuto puede tocarla. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Hay mujeres que, sin hacer ruido, transforman la atmósfera de un lugar. Mujeres que entran y de pronto lo invisible comienza a manifestarse. Algunas personas se sienten incómodas, otras se alejan sin razón aparente. Y algunas hasta sienten que su presencia desarma sus intenciones ocultas. ¿Qué tienen en común estas mujeres? Una cobertura divina que las resguarda, las guía y las protege incluso cuando ellas no lo notan. Lo que emanan no es altivez ni arrogancia, es paz. Una paz que no puede explicarse con palabras, una serenidad que no proviene de experiencias humanas ni de un temperamento natural, sino del Espíritu de Dios que mora en ellas. Esta paz sobrenatural no es frágil ni circunstancial, no depende de que todo esté bien a su alrededor. Es la misma paz que Jesús prometió cuando dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14:27. Es una paz que resiste los ataques verbales, los chismes, las miradas maliciosas y aún las intenciones del enemigo más astuto. Porque cuando una mujer está envuelta por esta paz, está en realidad envuelta por el mismo manto protector del Altísimo. Esa paz se convierte en una muralla invisible que incomoda a los que operan en la oscuridad. Y esto no es solo una sensación, es una verdad espiritual. En la Biblia, el apóstol Pablo nos recuerda que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Romanos 16:20. Aquí, la paz no es una emoción pasiva, es un arma activa, poderosa, que produce un efecto en el mundo espiritual. Cuando una mujer camina con esa paz, no necesita alzar la voz ni defenderse con argumentos. Su sola presencia es un mensaje claro. Ella no está sola, está cubierta, rodeada y habitada por el poder de Dios. A lo largo de la historia bíblica encontramos ejemplos de mujeres que, aún rodeadas de peligro, permanecieron firmes, serenas y guiadas por la paz de Dios. Una de ellas es Ana, la madre del profeta Samuel. Perseguida y humillada por Penina, Ana no devolvió maldición por maldición. En lugar de eso, guardó silencio, se refugió en la oración y derramó su alma ante Dios. Y fue en ese silencio, en ese espacio íntimo de oración, donde recibió la respuesta que cambiaría su vida. Su paz no estaba en que Penina dejara de molestarla, sino en que su identidad y su destino estaban seguros en las manos del Señor. Otro ejemplo poderoso es el de María, la madre de Jesús. Cuando el ángel Gabriel le anunció que sería la madre del Mesías, ella no respondió con histeria ni temor, sino con una frase que refleja completa sumisión y paz. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas 1:38. Esa disposición nace de una fe que descansa, de una seguridad que no necesita controlar.
María sabía que aunque su entorno no lo comprendiera, ella estaba bajo la sombra del Omnipotente. Y esa convicción es la que le permitió mantenerse firme, incluso al pie de la cruz. Pero no solo en las Escrituras vemos este tipo de paz. También en nuestras comunidades, en nuestras familias y en cada mujer que ha aprendido a vivir en el refugio de Dios, encontramos este mismo patrón. Una mujer protegida por Dios no reacciona igual que las demás. No se descompone cuando es traicionada ni se derrumba cuando la critican. No se deja arrastrar por el pánico cuando todo parece ir mal. No porque no sienta dolor, sino porque ha aprendido a correr al lugar secreto donde el alma se calma y el espíritu se fortalece. El Salmo 91 es una declaración viva de lo que significa habitar bajo esa cobertura divina. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91, 1. Esta morada no es física, es espiritual. Y quienes viven allí, quienes eligen morar en esa intimidad con Dios, llevan en su rostro un reflejo de esa paz. Por eso cuando una mujer entra en una habitación y sin decir una palabra, provoca que otros se sientan inquietos o molestos. No es que haya algo en su carácter humano, es que lo que ella aporta confronta a los espíritus que habitan en otros, porque la luz siempre incomoda a las tinieblas. Este fenómeno es real y profundo. Hay quienes no podrán soportar tu compañía y ni siquiera sabrán explicarlo. Simplemente sentirán una incomodidad interna, una irritación inexplicable. Y es que cuando una mujer camina bajo la paz de Dios, su presencia se convierte en un espejo que expone las intenciones ocultas, que desarma los planes del enemigo, que silencia la maldad antes de que pueda actuar. Y muchas veces ella misma no entenderá por qué hay personas que se alejan sin motivo aparente. Lo que no ve es que Dios, en su amor, está usando esa paz como barrera, como fuego que quema todo lo que no viene de Él. En el libro de Hechos, cuando Esteban fue arrestado y llevado ante el concilio, la Escritura dice que todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Hechos 6:15. Esteban no estaba defendido por ejércitos, ni por abogados, ni por influencias humanas. Estaba envuelto en la paz de Dios. Y esa paz fue tan poderosa que alteró incluso su apariencia, haciendo evidente para todos que no estaba solo. Lo mismo sucede hoy con las mujeres que viven alineadas con el corazón de Dios. Su rostro brilla no con maquillaje ni con sonrisas forzadas, sino con la gloria de aquel que las guarda. Esa paz también actúa como una brújula. Le muestra qué caminos tomar, qué palabras decir, qué decisiones evitar, porque una mujer protegida por Dios no actúa desde la ansiedad ni desde la necesidad de complacer a los demás. Su vida está anclada en algo más profundo. Tiene la capacidad de esperar, de callar, de orar, de soltar sin resentimiento. Sabe que lo que está en las manos de Dios es mejor que lo que podría controlar con las suyas. Y eso descoloca a los malvados, que viven alimentados por el caos, la manipulación y el conflicto. Porque una mujer que no reacciona como esperan, que no cae en la provocación, les resulta imposible de controlar. El enemigo teme a una mujer que vive en paz, no porque sea débil, sino porque esa paz es el fruto de una fe inquebrantable. Es el sello de una relación profunda con Dios, una señal de que su espíritu ha sido disciplinado y moldeado por el Espíritu Santo. La Escritura afirma: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Esa paz actúa como un escudo mental y emocional. No deja que las flechas del enemigo penetren.
No permite que las palabras tóxicas se arraiguen. No da lugar al temor paralizante. Porque lo que guarda esa paz no es solo el corazón, sino la mente de la mujer que confía. Recuerdo el testimonio de una mujer que tras ser traicionada por quienes más amaba, decidió no responder con odio. Su entorno no entendía cómo podía mantenerse tan tranquila, cómo no buscaba venganza, cómo no se defendía públicamente. Ella solo decía: mi Dios pelea por mí. Años después, quienes la acusaron quedaron expuestos. Pero lo que más impactó no fue la verdad revelada, sino la forma en que ella atravesó el proceso. Con dignidad, con calma, con paz. Esa clase de mujeres no son comunes, pero existen. Son hijas del Altísimo, escondidas bajo su sombra, fortalecidas en el silencio y ungidas para resistir lo que otras no soportarían. No es necesario gritar que estás protegida, no necesitas convencer a nadie. Cuando caminas en la paz de Dios, tu vida habla por ti. Y es esa misma paz la que abre puertas, cierra bocas, sana heridas y protege de los lazos ocultos del mal. Porque lo que la paz de Dios establece en tu vida, el enemigo no puede deshacer. Por eso, si hoy sientes que hay personas que no te soportan sin razón, si ves que tu presencia genera incomodidad, o que algunos se alejan sin explicación, no te preocupes. No es rechazo humano. Es señal de que estás cubierta, estás siendo guardada por algo mucho más grande que tú. La paz no es pasividad, es protección. No es debilidad, es poder. Es la señal de que has entregado tu batalla al Dios que nunca ha perdido una. Es el fruto de una vida rendida, de una fe madura, de una confianza que ha sido probada por el fuego. Y cuando esa paz te rodea, el mal retrocede, porque sabe que no tiene acceso, porque sabe que la mujer que porta esa paz no está sola, está acompañada por el Dios de los ejércitos. Y cuando Él se levanta para proteger a una hija suya, no hay fuerza del infierno que pueda tocarla. Hay una dimensión espiritual que no se ve, pero que se percibe con el espíritu. No se trata de emociones ni de pensamientos superficiales, sino de una sensibilidad profunda que solo puede desarrollarse cuando el corazón está alineado con la voz de Dios. Esta sensibilidad no es común. Es un don divino que actúa como un sistema de alarma celestial, una intuición que no falla, una advertencia interna que se activa sin necesidad de palabras. Cuando una mujer está protegida por Dios, este tipo de discernimiento se convierte en una de sus mayores defensas. No necesita explicaciones racionales para alejarse de ciertas personas o rechazar ciertas oportunidades. Simplemente lo sabe porque su espíritu ha sido entrenado para responder a la voz del Espíritu Santo. La Escritura afirma: el avisado ve el mal y se esconde, los simples pasan y reciben el daño. Proverbios 27:12. Este versículo revela una verdad esencial. Dios no solo protege a través de la intervención directa, sino también a través de advertencias internas. El Espíritu Santo, que habita en quienes le temen, comunica esas advertencias con claridad. Una mujer bajo la cobertura divina no se guía por apariencias ni por promesas vacías. Su corazón discierne lo que sus ojos no ven. Es una capacidad dada por Dios que la salva de pactar con personas cuyo propósito es engañar, herir o destruir. En Isaías 30:21 está escrito: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Esta promesa no es una metáfora poética, es una realidad espiritual para quien camina con Dios. Esa voz no es audible con los oídos naturales, sino con el oído del alma. Es una guía interna que protege, redirige y alerta. Esa dirección no viene acompañada de confusión, porque el Espíritu Santo no habla en contradicción. Su voz es clara, firme
y llena de paz, aun cuando la instrucción sea rechazar algo que parece prometedor. Esta capacidad de percibir lo oculto no es fruto de la lógica ni del análisis humano. Proviene de una vida de comunión con Dios. En 1 Corintios 2:14, el apóstol Pablo declara: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El discernimiento espiritual es una señal clara de que una mujer está siendo guiada y protegida por Dios. Cuando esa mujer siente inquietud frente a alguien, no es paranoia ni exageración, es advertencia. Cuando percibe que algo no está bien en un ambiente, aunque todos digan lo contrario, no es intuición emocional, es discernimiento celestial. Y obedecer esa percepción es obedecer a Dios. En la historia bíblica de Eliseo, el profeta tenía el don de saber lo que el rey de Siria planeaba incluso en su recámara. 2 Reyes 6:12 relata que uno de los siervos del rey de Siria dijo: ninguno, mi señor rey, sino que el profeta Eliseo, que está en Israel, declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Esto demuestra que Dios revela lo oculto a quienes están bajo su cobertura. No hay estrategia del enemigo que pueda permanecer en secreto cuando el Espíritu de Dios decide intervenir. Esta misma unción de revelación se activa en la vida de una mujer protegida por Dios. Ella puede percibir los planes ocultos, los engaños disfrazados y las amenazas invisibles. Y aunque otros la acusen de exagerada, ella sabe que no está equivocada. El discernimiento es también una señal de madurez espiritual. Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esta madurez no viene con la edad ni con el conocimiento intelectual. Se forma en la intimidad con Dios, en la obediencia constante, en la práctica diaria de escuchar su voz. Una mujer que ha entrenado sus sentidos espirituales reconoce rápidamente lo que no proviene de Dios. No necesita pruebas, porque la paz que habita en su interior actúa como un testigo fiel. Y cuando la paz desaparece, sabe que algo no está alineado con la voluntad divina. En el Evangelio de Marcos, Jesús mismo mostró este tipo de percepción. En Marcos 2:8 se registra: y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? Jesús no necesitó que los fariseos hablaran, discernió sus pensamientos. Esta capacidad no está reservada únicamente al Hijo de Dios, sino que es otorgada por el Espíritu Santo a quienes caminan en comunión con Él. Cuando una mujer posee esta sensibilidad, puede identificar quién está fingiendo amabilidad, quién oculta malas intenciones detrás de palabras dulces, y quién se acerca con un propósito impuro disfrazado de interés sincero. La protección que Dios otorga a través del discernimiento no solo es una advertencia para evitar peligros, sino también una guía para tomar decisiones sabias. En Santiago 1:5 se nos asegura: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esta sabiduría no es solo para resolver problemas intelectuales, sino para elegir caminos rectos, amistades saludables y oportunidades que estén alineadas con el propósito divino. Una mujer que pide esta sabiduría y se deja guiar por el Espíritu no será engañada fácilmente, porque el discernimiento actúa como un filtro espiritual que bloquea lo falso, lo peligroso y lo corrupto. El discernimiento espiritual también es una forma de protección
para quienes están bajo su cuidado. En Proverbios 31, la mujer virtuosa no solo es elogiada por su fortaleza y sabiduría, sino también por su capacidad de velar por su casa. Su discernimiento no solo la guarda a ella, sino a su familia, su entorno, su legado. El versículo 27 afirma: considera los caminos de tu casa y no come el pan de balde. Esta mujer no vive distraída ni ajena a lo que sucede a su alrededor. Observa, analiza, discierne y actúa conforme a la dirección divina. Esa vigilancia espiritual es parte de la cobertura que Dios ha puesto sobre ella. Cuando una mujer vive con esta sensibilidad espiritual, no necesita ver para saber, porque el espíritu que la guía le revela lo que no se muestra. Y es esa revelación la que la salva de caer en trampa, de confiar en las personas equivocadas, de ceder a propuestas que parecen beneficiosas pero esconden destrucción. En el libro de los Hechos, cuando Pablo y Silas fueron perseguidos, el Espíritu Santo les advirtió que no entraran en ciertas regiones. Hechos 16, 6 a 7. Explica que le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Esta intervención directa muestra cómo Dios protege incluso cerrando caminos que parecen legítimos, pero que no están en su plan. Así también, una mujer protegida puede sentir que no debe ir a un lugar, aceptar una invitación o iniciar una relación, aunque no haya una razón evidente, porque su espíritu ya recibió la advertencia. Esta percepción también la lleva a mantenerse en vigilancia continua. Jesús dijo en Mateo 26, 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La oración no es solo un acto devocional, es una herramienta de protección. Una mujer que ora constantemente mantiene su espíritu afinado, sus sentidos activos y su discernimiento afilado. No cae fácilmente en la manipulación ni en la seducción emocional, porque mientras ora el espíritu le habla, le muestra, le confirma o le detiene. Y en ese espacio de comunión se fortalece la conexión que le permite detectar lo invisible. La mujer protegida por Dios no camina en oscuridad. Aunque el mundo esté lleno de engaño, aunque las intenciones de muchos estén disfrazadas de bondad, ella tiene una luz que le muestra el camino. Salmo 119, 105 lo declara con firmeza. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa luz interior no se apaga por las opiniones ajenas ni por los ataques externos. Su discernimiento es sostenido por la palabra, reforzado por la oración y activado por el Espíritu Santo. Y esa combinación la convierte en alguien difícil de manipular, imposible de seducir con mentiras y resistente a los encantos de quienes operan desde la falsedad. Una mujer que ha sido enseñada a escuchar la voz de Dios no se pierde en los ruidos del mundo. Su oído está entrenado para distinguir la verdad del engaño, la voz del pastor del eco de los impostores. En Juan 10:4-5, Jesús explicó: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta enseñanza no es teórica, es práctica y viva en quienes han aprendido a caminar en obediencia. Cuando una mujer conoce la voz de su Señor, se aleja de lo que no lleva su sello. No necesita argumentos. Su espíritu responde con una claridad que solo puede venir del cielo. Y esa claridad no es fruto del instinto humano, sino de una relación espiritual continua. El discernimiento no se improvisa, se cultiva. Y cuando está activo, se convierte en una de las señales más contundentes de que una mujer está siendo protegida por Dios de personas malvadas.
porque antes de que el peligro toque su puerta, ella ya ha cerrado la entrada. Antes de que el engaño tome forma, ella ya ha discernido el espíritu detrás de las palabras. Y antes de que el daño se concrete, ella ya ha dado un paso atrás, guiada no por el temor, sino por la dirección divina que guarda su camino. Hay vínculos que se forman con rapidez, relaciones que se presentan con aparente propósito, personas que parecen llegar en el momento justo y con la disposición correcta. Sin embargo, cuando una mujer está protegida por Dios, muchas de estas conexiones se rompen de forma repentina. No hay discusiones graves ni causas evidentes. Simplemente la relación se enfría, se desvanece o termina abruptamente, aunque al inicio esto pueda parecer confuso. En realidad es una intervención divina, una acción deliberada de Dios para evitar un daño mayor. Él, en su infinita sabiduría, corta de raíz lo que más adelante se habría convertido en una fuente de dolor, manipulación o desviación de propósito. En Juan 15:2, Jesús enseña: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Esta purificación no siempre es entendida en el momento en que ocurre. Cuando Dios corta una relación, no siempre ofrece explicaciones inmediatas, pero con el tiempo la claridad llega, porque lo que parecía una pérdida sin sentido se revela como una protección profunda. Dios no permite que lo que no edifica permanezca demasiado tiempo. Si hay personas cuya presencia está contaminando, debilitando o desviando el llamado que Él ha depositado, Él mismo se encarga de apartarlas, incluso si en apariencia eran cercanas, necesarias o bien intencionadas. La Biblia ofrece ejemplos claros de esta dinámica. En el libro de Jueces, Dios le indicó a Gedeón que redujera el tamaño de su ejército. De los 32,000 hombres que lo acompañaban, solo quedaron 300. Desde la lógica humana, esta reducción parecía una desventaja. Sin embargo, Dios tenía un plan: demostrar que la victoria no dependía de la multitud, sino de su poder. Jueces 7:2 dice: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Así actúa Dios también en las relaciones. Él no permite que las alianzas humanas sean confundidas con la fuente del éxito o la paz. Cuando Él decide que alguien ya no debe estar, lo aparta, lo aleja, lo silencia. Una mujer protegida por Dios experimenta estas desconexiones como parte de su jornada espiritual. Personas que parecían imprescindibles se desvanecen. Relaciones afectivas que parecían prometedoras se disuelven. Amistades antiguas se enfrían sin explicación. Aunque duela, es parte del proceso. Dios no remueve por crueldad, sino por fidelidad. Está preparando el terreno para que el crecimiento no sea obstaculizado por raíces venenosas. En Hebreos 12:11 se afirma: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Lo que al principio parece una poda dolorosa se transforma en espacio para dar fruto en abundancia. Cuando una mujer está bajo el resguardo divino, las conexiones humanas se convierten en asuntos sagrados. No se trata solo de afinidad o simpatía, sino de alineación espiritual. Dios no permitirá que se vincule con personas que, aunque atractivas en lo externo, representan una amenaza silenciosa para su destino. Hay vínculos que llevan consigo semillas de destrucción, envidia, manipulación o desvío. Y cuando Dios detecta estas señales, actúa con firmeza.
porque su propósito es mayor que cualquier vínculo emocional. La seguridad del alma que le ha sido confiada está por encima del deseo humano de compañía o estabilidad. El profeta Amós lo expresó con claridad al decir: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Amós 3:3. Este acuerdo no es superficial, es una armonía espiritual que proviene de caminar en la misma dirección, bajo el mismo llamado, con la misma visión del reino. Cuando este acuerdo no existe, la relación se vuelve incompatible con la cobertura divina. Y aunque externamente todo parezca armonioso, Dios ve el corazón. Él conoce las intenciones ocultas, las motivaciones internas, las palabras que no se dicen. Y cuando decide que una relación debe terminar, lo hace con precisión. No hay caos ni confusión, solo separación. La mujer que ha aprendido a confiar en esta forma de actuar divina ya no se aferra a las personas. No porque no valore el amor o la amistad, sino porque ha entendido que su seguridad está en Dios, no en los vínculos. Esta comprensión la libera del dolor innecesario, de las preguntas sin respuesta, de la culpa que a veces acompaña a las despedidas sin explicación. En lugar de buscar razones, aprende a ver con ojos espirituales. Lo que se rompió no fue una pérdida, sino una intervención. Y si Dios lo permitió, es porque algo estaba siendo protegido. En el Antiguo Testamento, Abraham experimentó una separación clave en su vida espiritual. Cuando se apartó de Lot, su sobrino, fue entonces cuando Dios le mostró la plenitud de la tierra prometida. Génesis 13:14-15 dice: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. La visión completa vino después de la separación. Lo que antes no podía ver se hizo visible cuando la relación fue cortada. Esto revela un principio espiritual. Hay promesas que solo se activan después de que ciertas personas han salido de escena. Una mujer protegida por Dios entiende que las rupturas son parte del diseño. No vive con temor de perder, sino con la certeza de que todo lo que permanece ha sido aprobado por Él. Y todo lo que se va, aunque duela, estaba destinado a partir. Esta seguridad la sostiene en tiempos de confusión. En lugar de intentar reparar lo que Dios ha decidido remover, ella se alinea con su voluntad, porque sabe que lo que es de Dios no necesita manipulación ni esfuerzo humano para permanecer. En el libro de Hechos, Pablo y Bernabé, dos siervos fieles, tuvieron un desacuerdo tan serio que se separaron. Hechos 15:39 dice: y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Aún en medio de ministerios fructíferos, Dios permitió esa ruptura y ambos siguieron cumpliendo su llamado por caminos distintos. Esta separación no fue un fracaso, sino una diversificación del propósito. Así también una mujer guiada por el Espíritu sabe que no toda ruptura es un error. Algunas son parte del plan para expandir, enfocar o proteger. Cuando las relaciones se rompen sin causa visible, la reacción natural es buscar explicaciones. Pero en el ámbito espiritual muchas respuestas no se revelan de inmediato. Lo importante no es entender, sino confiar. Dios no improvisa. Él actúa con intención y precisión. Cuando retira a alguien de la vida de una de sus hijas, lo hace porque ha visto lo que ella aún no ve. Y en lugar de resistirse, la mujer que ha sido entrenada por el Espíritu aprende a rendirse, porque sabe que quien obedece sin entender será recompensada con paz.
Romanos 8:28 lo resume así. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No algunas, todas. Incluyendo las separaciones, las distancias repentinas, las amistades que se enfrían, los afectos que se desvanecen. Todo colabora para el bien eterno, aunque en el momento presente no lo parezca. Esta promesa sostiene a la mujer que, sin saber por qué, ha visto partir personas que amaba, porque sabe que detrás del vacío hay propósito y detrás del silencio hay protección. Cuando Dios protege, no lo hace siempre con fuego del cielo o con milagros visibles. A veces su protección se manifiesta en el desvío silencioso de una relación que habría sido destructiva. Y si ella permanece firme en la fe, descubrirá que lo que parecía un abandono era en realidad un rescate, porque Dios no permite que el enemigo tenga acceso a quienes Él ha sellado con su propósito. Y si alguien representa un riesgo para ese destino, será apartado, incluso si en apariencia parecía ser una bendición. El corazón que confía no se amarga con las despedidas. Se fortalece en la certeza de que nada ocurre sin el permiso del Altísimo. Y si Él permitió esa separación fue para preservar algo que ella aún no comprende. Este nivel de rendición no es fácil de alcanzar, pero es indispensable para quien desea caminar en protección divina. Porque la cobertura de Dios no es solo un escudo, es también una guía que elimina lo que estorba, lo que amenaza, lo que desvía. Una mujer que ha aprendido a interpretar estas señales ya no lucha por retener lo que Dios ha decidido soltar. En lugar de preguntar por qué, pregunta para qué. Porque entiende que cada pérdida encierra una enseñanza y cada ruptura lleva consigo una promesa. Y mientras camina en obediencia, descubre que lo que fue quitado era solo un obstáculo para lo que está por venir. Así se manifiesta la protección de Dios, en rupturas necesarias, en separaciones sin escándalo, en distancias que salvan. Hay momentos en los que las puertas no se abren, caminos que parecían trazados se desvanecen, oportunidades prometedoras se cierran sin explicación, y el alma, en su fragilidad humana, tiende a interpretar esos silencios como fracasos, esos cierres como rechazos, esos desvíos como señales de que algo salió mal. Pero cuando una mujer está bajo la cobertura de Dios, cada puerta que no se abre es una muralla de protección. Cada camino cerrado es un acto de misericordia. Cada espera inexplicable es un cerco invisible que la guarda de caer en trampas disfrazadas de bendición. En el libro de Apocalipsis el Señor dice: estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Apocalipsis 3:7. Esa declaración no es retórica, es una afirmación contundente del control absoluto que Dios ejerce sobre el rumbo de aquellos que están bajo su cuidado. Él abre con propósito y cierra con protección. Nada ocurre por azar cuando se camina bajo su sombra. Una mujer que ha rendido sus caminos a Dios no tropieza por casualidad. Si se le cierran puertas es porque esas entradas no conducen a su voluntad. Y si se le niegan oportunidades es porque detrás de esa aparente pérdida hay una redención mayor. La Escritura está llena de instantes en los que Dios detuvo el curso de sus siervos para evitar que tomaran el rumbo equivocado. En Hechos 16, el Espíritu Santo prohibió a Pablo y sus compañeros predicar en Asia. Después intentaron ir a Bitinia, pero tampoco se les permitió. Finalmente, una visión los dirigió a Macedonia. Este pasaje, lejos de ser incidental, revela un principio espiritual. Cuando Dios cierra un camino, es porque otro más alto y alineado con su propósito está siendo preparado. Cada negativa, cada desvío, cada paso que parece truncado,
forma parte del mapa divino que no siempre se entiende con los ojos naturales, pero que se revela con claridad en el tiempo perfecto. Una mujer protegida por Dios aprende a leer los silencios del cielo como señales, no como indiferencia. El hecho de que algo no avance no significa que Dios haya retirado su mano. Al contrario, muchas veces es el gesto más evidente de su amor. Porque lo que parece un retraso es en realidad una intervención. Es su forma de decir, no aquí, no con eso, no aún. Y cuando esa mujer decide confiar, aunque sus emociones pidan explicaciones, comienza a caminar por una senda mucho más segura que cualquier otra opción disponible. La obediencia no exige comprensión total, pero siempre conduce a resultados bendecidos. En Isaías 55, 8-9, el Señor declara: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Esta verdad es vital cuando se enfrentan interrupciones. Lo que parece ilógico a los ojos humanos es sabiduría perfecta desde la perspectiva divina. Dios no opera según conveniencia, sino conforme a propósito. Y si un proyecto, una relación, una meta se derrumba inesperadamente, es porque la edificación no tenía fundamento en su voluntad. Cada derribo es entonces una señal de que algo nuevo debe nacer, algo más sólido, más puro, más eterno. El desierto por el que pasó el pueblo de Israel no fue simplemente una travesía geográfica, fue un proceso intencional. Dios no los llevó por el camino más corto a la tierra prometida, aunque existía, porque no estaban preparados para enfrentar ciertas batallas. Éxodo 13:17 explica: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. El desvío fue protección, el rodeo fue entrenamiento, la demora fue misericordia. Cuando una mujer es guiada por Dios, muchas veces será sacada de rutas que ella creía correctas. Sus planes, aunque bien intencionados, pueden estar desenfocados del destino eterno. Y como Dios no compromete su diseño, actuará de forma directa. Cerrará las puertas sin previo aviso, pondrá obstáculos que no se moverán con oración, permitirá frustraciones que servirán para redireccionar el corazón. Porque una hija protegida no será dejada avanzar hacia lo que la lastimará más adelante. Su cobertura no es solo consuelo, es redirección. Y en esa redirección hay una revelación constante del carácter del Padre. El salmista declara en el Salmo 37, 23-24: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. La idea de ser sostenido implica que incluso si se tropieza, no se pierde. El error no es final, la caída no es ruina, el cierre no es castigo. Es Dios manteniendo el rumbo, incluso cuando el alma no comprende, porque cada paso está dentro de una coreografía divina que fue escrita antes de que los días comenzaran. Y en esa danza celestial, los bloqueos son parte del ritmo. No se detiene la melodía, solo se ajusta la dirección. Una mujer que camina bajo la guía de Dios desarrolla una visión distinta del fracaso. Lo que otros llaman derrota, ella lo interpreta como preservación. Lo que otros ven como un final, ella lo recibe como el inicio de algo distinto, porque su enfoque no está en lo que perdió, sino en lo que Dios está protegiendo. Este cambio de perspectiva no surge de la resignación, sino del conocimiento profundo del Dios que la dirige. No necesita comprender cada giro para seguir avanzando. Su certeza no proviene de la lógica, sino de la confianza sembrada por la palabra. En Jeremías 29:11, Dios habla con una claridad que atraviesa generaciones.
porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aunque ese fin no se revele de inmediato, la seguridad de que viene de Dios transforma la espera en esperanza. No toda puerta cerrada es una señal de castigo. A veces es simplemente una preparación. El tiempo que se siente perdido es en realidad una inversión en carácter, en fe, en madurez. Y cuando todo parece detenido, lo espiritual sigue avanzando. La mujer que ha sido formada en esta escuela divina no fuerza puertas, no empuja caminos que se resisten, no negocia con lo que Dios ha terminado, porque ahora ha aprendido que su avance no depende del esfuerzo humano, sino de la dirección del cielo. Su postura es de entrega, no de desesperación. Su oración no exige, pregunta, no impone, se rinde. Y al hacerlo, permite que Dios le revele la belleza del diseño que Él trazó desde la eternidad. Hay bendiciones que solo pueden florecer en terrenos preparados. Y Dios, en su fidelidad, se encarga de arar la tierra, de eliminar las piedras, de cerrar los accesos que contaminarían el fruto. Cada camino que se cierra evita un error mayor. Cada puerta que no se abre impide un vínculo destructivo. Cada oportunidad frustrada detiene una desviación fatal. Esa es la protección de Dios en acción, no siempre visible, pero siempre perfecta. Y cuando el alma lo entiende, cesa la lucha y nace la paz. Una mujer protegida por Dios no necesita que todo encaje para seguir creyendo. Su fe no se basa en resultados visibles, sino en la naturaleza inmutable de su Padre. Ella sabe que si no se dio, es porque no era el tiempo. Si no funcionó, es porque no estaba alineado. Si no avanzó, es porque algo más glorioso la espera. Esa fe no se quiebra con el cierre de una puerta. Al contrario, se fortalece. Porque cada cierre es una invitación a mirar más alto, a esperar lo mejor, a confiar sin condiciones. Así opera la protección divina, no siempre con señales espectaculares, sino con interrupciones estratégicas. No con explicaciones detalladas, sino con paz silenciosa. No con lógica humana, sino con sabiduría eterna. Y cuando una mujer se alinea con esa forma de actuar, comienza a ver lo cerrado como sagrado, lo negado como preservado, lo desviado como parte del llamado. Su caminar se vuelve seguro, no porque todo esté claro, sino porque todo está en manos de aquel que nunca falla. El ataque verbal ha sido desde tiempos antiguos una de las formas más sutiles pero destructivas que el enemigo utiliza para tratar de quebrantar a quienes están llamados a caminar en la voluntad de Dios. Las palabras no se ven, pero dejan marcas profundas. No sangran, pero pueden desgarrar el alma. No levantan armas visibles, pero golpean con la intención de desorientar, debilitar y destruir. Sin embargo, cuando una mujer está protegida por Dios, estas palabras no logran su objetivo. Herirán, pero no destruirán. La herida existirá, pero no dominará su destino, porque hay una cobertura invisible que transforma el dolor en propósito, el desprecio en fortaleza y la crítica en confirmación de que el camino que está recorriendo tiene un respaldo celestial. La Escritura es clara en cuanto al poder de las palabras. En Proverbios 18:21 se declara: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Esta verdad espiritual ha sido distorsionada por siglos, pero sigue vigente. Las palabras cargadas de intención maligna buscan desestabilizar el corazón, poner en duda el valor, el propósito y la identidad. Y cuando esa intención viene de personas cercanas, el impacto puede ser aún más profundo. Pero la mujer que ha sido afirmada por Dios,
que ha aprendido a escuchar su voz por encima del ruido de las voces humanas, no es fácilmente movida. Su alma ha sido anclada en verdades eternas. Y lo que otros dicen no define lo que Dios ya determinó sobre ella. El profeta Isaías escribió con precisión: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Isaías 54, 17. Las lenguas que se levantan buscan juicio, buscan dañar la percepción, buscan debilitar el testimonio. Pero hay un juicio superior, uno que no se emite desde los labios humanos, sino desde el trono de justicia. Cuando esa mujer es atacada con calumnias, con falsos testimonios, con burlas disfrazadas de comentarios inocentes, su espíritu se levanta, no en orgullo, sino en autoridad, porque no se defiende sola. La justicia no es suya, es del Señor. Jesús, en su paso por esta tierra, fue objeto constante de murmuraciones, acusaciones y palabras hirientes. Le dijeron blasfemo, endemoniado, falso profeta, lo ridiculizaron, lo desacreditaron, lo traicionaron con palabras antes que con acciones. Pero nunca respondió desde el mismo lugar. Su silencio era más poderoso que sus respuestas. En Mateo 27:14 se afirma: pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba, le valiaba mucho. Ese silencio no era debilidad, era dominio espiritual. Era evidencia de que su identidad no dependía de las voces humanas, sino de la afirmación del Padre. Esa es la misma actitud que se forma en una mujer protegida por Dios. Su respuesta no es emocional, es espiritual. No se defiende en público, se afirma en lo secreto. En los Salmos David expresa una oración que nace del dolor de ser perseguido con palabras. Contra mí abrieron su boca con escarnio, como el león rapaz y rugiente. Salmo 22:13. Las palabras cuando están motivadas por la envidia, el rechazo o la manipulación, adquieren una forma que hiere profundamente. Pero el mismo David, lleno del Espíritu, también declara en el Salmo 3:3: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. El escudo es la promesa. Las palabras vendrán, pero rebotarán. Intentarán penetrar, pero serán detenidas. Buscarán derribar, pero solo revelarán quién está realmente sosteniéndola. Una mujer que ha sido protegida de palabras malvadas no es aquella que nunca fue atacada, sino aquella que en medio del ataque no perdió su dirección. Porque el enemigo no solo quiere herir, quiere desviar, quiere que las palabras recibidas condicionen su próxima decisión, su forma de hablar, de orar, de avanzar. Quiere que el temor al qué dirán paralice lo que Dios quiere liberar a través de ella. Pero cuando su alma ha sido blindada por la palabra viva, cada palabra contraria pierde efecto. No porque no duela, sino porque no tiene autoridad para definir su destino. En Nehemías capítulo 6, los enemigos del pueblo intentaron desanimar a Nehemías con amenazas verbales. Le escribieron cartas intimidantes, le inventaron calumnias, le insinuaron conspiraciones. Pero Nehemías respondió con una postura clara. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dice, sino que de tu corazón tú lo inventas. Nehemías 6:8. Y añadió: fortalece ahora mis manos. Verso 9. Esa doble respuesta revela el secreto. Primero, identificar la mentira. Segundo, buscar fortaleza en Dios. Así actúa la mujer que ha entendido que las palabras malvadas no se combaten con palabras humanas, sino con resistencia espiritual y conexión divina. Su fuerza no está en tener siempre una respuesta aguda, sino en mantener el corazón intacto. La protección que Dios otorga a sus hijas no solo es visible en lo externo,
también es una cobertura interior que resguarda la mente, las emociones, los pensamientos. En Filipenses 4:7, el apóstol Pablo afirma: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz actúa como barrera. Cuando otros lanzan palabras diseñadas para romper, esa paz las desactiva. No las impide, pero las invalida. No evita que lleguen, pero evita que se queden. La mujer que vive en esa paz puede ser objeto de burla, de crítica, de desprecio y aún... We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could. Under the trembling silver rain, you held my name like something rare. The sky was bruised with the winds of doubt, but you still touched my tangled hair. The handpan hum beneath the storm echoed the truth you tried to hide, that even in the wildest winds you wanted me there by your side. And every drop against our skin felt like a vow we whispered in. The world was loud but deep within, I heard your heart begin again. We burned ember lines through the storm, carving light where shadows sway. No thunder could tear us apart when your voice kept calling my name. We held fire close to our ribs, even when the night raged on. Cause a love like ours doesn't drown, it rises blazing strong. Your breath was warmth in freezing winds, a secret oath the night revealed. The storm kept circling overhead, but still our broken pieces healed. The handpans ringing soft and low carried the pulse that matched your own. I never knew that in the storm two wandering souls could feel like home. And though the skies were cracking wide, your truth still poured on every side. I felt your fears, but still I tried to be the calm where you could hide. We burned ember lines through the storm, carving light where shadows swayed. No thunder could tear us apart when your voice kept calling my name. We held fire close to our ribs, even when the night raged on. Cause a love like ours doesn't drown, it rises blazing strong.
Aún así levantarse cada mañana con la frente en alto, no por orgullo, sino porque su valor no ha sido alterado. La verdadera protección no es la ausencia de guerra, sino la presencia de un escudo. No es la eliminación de los enemigos, sino la imposibilidad de que logren su objetivo. Las palabras del enemigo son como flechas, pero cuando el escudo de la fe está en su lugar, esas flechas no perforan. Efesios 6:16 dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esa fe no es solo creencia, es convicción profunda de quién es Dios, de lo que ha dicho, de lo que ha prometido. Y con esa convicción, las palabras humanas pierden su veneno. Así es como se protege una mujer bajo el manto de Dios. Su espíritu no es frágil aunque su voz sea suave. Su corazón no es vulnerable aunque sea tierno. Su mente no es presa fácil aunque camine en humildad, porque ha sido formada por la verdad, armada con la palabra, blindada con la paz y enviada con una misión que no se detiene por lo que otros digan. Puede ser objeto de burla, pero su testimonio sigue creciendo. Puede ser señalada, pero sus pasos siguen firmes. Puede ser herida, pero no será destruida. Cuando una mujer está bajo la cobertura de Dios, su vida comienza a manifestar señales constantes de un respaldo que no es visible, pero que lo ordena todo. Esa protección no siempre se presenta con eventos grandiosos o intervenciones espectaculares. Muchas veces se revela a través de pequeños milagros, actos sutiles que solo pueden ser comprendidos por quien ha aprendido a ver lo espiritual en medio de lo ordinario. Lo que para otros es coincidencia, para ella es dirección divina. Lo que para el mundo es suerte, para su corazón es confirmación de que el cielo está atento a cada paso que da. La Escritura dice en Lamentaciones 3:22-23: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Esta fidelidad constante se expresa en detalles diarios, en el momento exacto en que llega una palabra de aliento, en la persona que aparece justo cuando más se necesita, en el peligro del que se escapa sin saber que estaba allí. Cada acto de preservación es un mensaje silencioso. Dios está presente. No se trata de intervenciones dramáticas, sino de un cerco invisible que actúa como barrera, que guía sin ruido, que defiende sin espectáculo. Una mujer protegida por Dios reconoce estos milagros cotidianos como parte de un diseño que va más allá de lo evidente. Su espíritu ha sido afinado para identificar la mano de Dios en cada detalle. Y mientras otros esperan manifestaciones ruidosas, ella se conmueve con lo simple, porque sabe que en lo pequeño también está la gloria de aquel que todo lo gobierna. No necesita ver para creer, porque ya ha creído, y por eso puede ver. El Salmo 121 declara: no se adormecerá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Esta protección activa no toma descanso. Cuando la mujer duerme, Dios vela. Cuando ella camina sin saber lo que le espera, Él ya ha despejado el camino. Cuando personas malintencionadas intentan acercarse, el cerco se activa. A veces, esa activación toma la forma de una palabra en el momento justo. Otras veces, una circunstancia que impide el encuentro. Nada es casual cuando el cielo está involucrado. Lo cotidiano se convierte en terreno sagrado porque está siendo vigilado por ojos eternos. En el libro de Daniel se relata cómo los enemigos del profeta buscaron motivos para acusarlo, pero no hallaron ninguno. Entonces crearon una trampa en forma de decreto. Daniel fue lanzado al foso de los leones, pero al amanecer el rey corrió al lugar y le gritó: ¿pudo el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, librarte de los leones? Y la voz de Daniel respondió:
Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Daniel 6:20, 22. Este milagro, aunque registrado como extraordinario, es una representación clara de lo que ocurre en el mundo espiritual constantemente. Dios sigue cerrando bocas, sigue enviando ángeles, sigue interviniendo cuando la fidelidad de una mujer se encuentra con el peligro de los malvados. La mujer que ha aprendido a caminar bajo esta cobertura vive con una expectativa diferente. No está esperando que todo sea perfecto, pero sí sabe que está guardada. Esa conciencia cambia su postura, su lenguaje, su manera de enfrentar los desafíos. Sabe que hay un cerco y ese cerco no es frágil ni simbólico, es real, activo, constante. Está hecho de obediencia, de gracia, de dirección, de intervención divina. Y cada vez que algo se resuelve de manera inexplicable, que un daño es evitado sin razón lógica, que una persona se aleja sin motivo aparente, ella no se pregunta por qué, sino que agradece, porque ha entendido que el cielo está operando a su favor. El Salmo 34:7 lo dice con contundencia. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esta defensa no siempre será reconocida por quienes la rodean, pero ella la siente. No necesita explicaciones humanas porque tiene confirmaciones espirituales. No vive distraída porque sabe que los milagros no ocurren donde hay negligencia espiritual. Está atenta y al estar atenta puede ver. Ve la mano de Dios en el desvío de una conversación, en el retraso de una cita, en la llamada que llega justo a tiempo. Ve a Dios guardándola de lo que nunca sabrá que estuvo a punto de enfrentar. El verdadero milagro no siempre está en que algo suceda, sino en que algo no suceda. No se mide por lo que se recibe, sino por lo que se evita. Y cuando una mujer comienza a interpretar su entorno desde esta óptica, la gratitud se vuelve constante. Ya no reclama, adora, ya no exige, se rinde. Porque ha comprendido que cada día es una evidencia de que está rodeada por algo mayor, por un propósito, por una mano que la sostiene, por un muro que la separa del mal. Ese muro no es visible, pero es eficaz. No impide que vea el mal, pero sí evita que el mal la toque. Porque no se trata de vivir en una burbuja, sino de caminar con la certeza de que nada podrá alcanzarla sin antes pasar por el filtro divino. Y si algo es permitido, será para crecimiento, nunca para destrucción. Por eso puede vivir sin temor, aunque el peligro exista. Puede avanzar sin miedo, aunque los enemigos estén al acecho. Porque ha aprendido a identificar los milagros cotidianos como sellos del cuidado de Dios. Esta conciencia no se desarrolla en un solo día, es fruto de intimidad. Solo quien ha estado cerca del corazón de Dios puede reconocer sus pasos en medio del ruido. Solo quien ha callado lo suficiente puede oír su voz en medio del caos. Solo quien ha aprendido a rendirse por completo puede notar que incluso en el más pequeño de los detalles hay una afirmación de que no está sola, de que está cubierta, de que está rodeada por un cerco que el enemigo no puede atravesar. Hay una evidencia silenciosa que acompaña a toda mujer protegida por Dios. No está en lo que dice, sino en lo que emana. No se refleja en lo que enfrenta, sino en cómo permanece. Esa mujer no necesita defenderse, porque su cobertura habla por ella. No vive en estado de alarma, pero está alerta. No se encierra por temor al daño, pero tampoco se expone ingenuamente. Ha aprendido a caminar entre los lobos sin perder su naturaleza de oveja. Y es esa paradoja divina lo que revela su fortaleza. Está rodeada de batalla, pero no contaminada por ella. Lo más profundo de su protección no está en los milagros,
ni siquiera en los cerros de ángeles que la rodean. Está en su conciencia de identidad. Ella sabe a quién pertenece, conoce el valor que tiene en los cielos. No vive para impresionar, sino para obedecer. No busca ser comprendida por todos, pero sí entendida por aquel que la guía. Esa seguridad espiritual la transforma en un territorio inaccesible para los malvados. Pueden intentar tocarla, pero no pueden poseerla. Pueden hablar contra ella, pero no pueden apagar lo que Dios encendió en su interior. Y mientras el mundo interpreta su calma como pasividad, el cielo la reconoce como autoridad, porque no está sola, nunca lo estuvo. El Padre la rodea, el Hijo la cubre, el Espíritu la instruye. Su andar no es casualidad, es propósito. Y su vida es la mejor prueba de que cuando Dios decide proteger a una mujer, no hay fuerza en la tierra, ni voz en el infierno, ni intención oculta que logre derribarla. Esa es la señal final, su permanencia. No porque no fue atacada, sino porque fue sostenida. ¿Y tú reconoces esa protección en tu vida?